Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos del rapto de la iglesia, un acontecimiento profético que puede ocurrir en nuestro tiempo, generación última que estamos viviendo de la iglesia en este presente siglo XXI. La iglesia son personas, hombres y mujeres cristianas distribuidas en todo el planeta. 5 continentes, donde quiera hay cristianos. Y el propósito de cada cristiano es predicar el Evangelio de Jesucristo para que se conviertan a Dios. El mundo está apartado de Dios. Muchas personas no conocen de Dios. Por eso se predica el Evangelio de Jesucristo para que las personas vengan al conocimiento del Dios de los cielos. El rapto tiene que ver con el levantamiento de la iglesia de la tierra al cielo. Esto sucederá porque la iglesia ha cumplido ya su tarea de predicar en todo el mundo. La profecía habla de predicar el Evangelio en toda la tierra, en todas las naciones, y entonces, dice la Escritura, vendrá el fin. Creemos que estamos viviendo la generación del rapto de la iglesia, así se le conoce, o el arrebatamiento de la iglesia, o el fin del trabajo de la iglesia en esta tierra. Hace 21 siglos, Jesucristo dio nacimiento a la iglesia. Hay que conocer de la historia bíblica, hay que conocer de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Cristo hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre en el cielo, pronto a venir de nuevo al planeta Tierra. Pero mientras Cristo está en el cielo, en la tierra está su iglesia. Es la extensión de su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, así está escrito. Él es quien dirige a la iglesia por medio de su Santo Espíritu que está en el cielo y en la tierra. En la tierra están personas, hombres y mujeres, que somos cristianos, oyendo la voz del Espíritu Santo, obedeciendo las instrucciones dadas por Jesucristo en el día a día. Hoy estamos en la generación del siglo XXI y tenemos la bendición de tener comunicación tecnológica como nunca lo habíamos tenido. Hace 21 siglos, Jesucristo dio nacimiento a la iglesia, siglo I. La Biblia habla que la iglesia nace en Jerusalén. Todo ello está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, habla de la presencia o el derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 judíos que estaban orando, esperando la promesa del Espíritu Santo, que es la promesa que Dios prometió para los que creyeran en Cristo. 120 creyentes estaban reunidos en Jerusalén en un aposento alto, y allí llegó la presencia del Espíritu Santo y fueron bautizados con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Así nace la iglesia hace 21 siglos en Jerusalén. 120 judíos. Y Dios usó al apóstol Pedro para dar el primer mensaje de revelación de los acontecimientos proféticos. Lo que estaba ocurriendo o lo que ocurrió era el cumplimiento de la profecía de Joel. Así que Pedro fue el que Dios usó para dar conocimiento de los acontecimientos proféticos y fue quien dio el primer mensaje evangelístico. Más de 3,000 personas se convirtieron en la predicación del apóstol Pedro. Así que el Espíritu Santo estuvo usando al apóstol Pedro desde el inicio de la iglesia. Y más adelante, 8 años después, en una ciudad llamada Cesarea de Filipo, donde estaba el Imperio Romano o estaba allí ubicada toda la delegación romana, estaba allí el gobernador romano, y en esa ciudad romana, con gentiles
un hombre romano que era soldado, que era de una compañía que le llama la Biblia de la compañía de Roma, estaba adorando a Dios. Era una persona que empezó a creer en Jesucristo, pero no era salvo, ni él ni su casa. Y la Biblia dice que vino el Espíritu Santo a través de un ángel para decirle: manda a buscar al apóstol Pedro, porque Pedro predicará el Evangelio, por medio del cual serás salvo, tú y toda tu casa. Así que la predicación es a través de personas. Y Cornelio, este centurión romano, mandó a sus soldados a buscar a Pedro. Y Pedro fue quien también dio el mensaje, el primer mensaje a personas gentiles, aquellas que no son judías. Y entonces dice la Biblia, eso está en Hechos capítulo 10, cuando Pedro estaba predicando el Evangelio del reino de Dios, Dios abrió los cielos y bautizó con el Espíritu Santo a estos gentiles, a Cornelio y a toda su familia. Y Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, observó lo que sucedía y entonces dijo que Dios había hecho algo extraordinario, porque Pedro, como judío, creía que solamente los judíos iban a formar parte de lo que era la iglesia, pero no, ahora Dios estaba tocando a los gentiles para formar parte de la iglesia. Cuando Pedro vio lo que aconteció, inmediatamente los bautizó en agua. Así nace la iglesia en Jerusalén y en Cesarea de Filipo, esto es Israel, todo es Israel. La iglesia nace en Israel, primeramente con judíos, después con gentiles. Y desde Israel se empezó a predicar el Evangelio a todo el mundo gentil. México es una nación gentil, Estados Unidos es una nación gentil, Rusia es una nación gentil, China es una nación gentil. Todas las naciones que no son del pueblo de Israel somos gentiles. Y hoy el cristianismo se ha extendido en todas las naciones gentiles y estamos en el tiempo del siglo XXI. Así que estamos predicando ya el Evangelio para este último tiempo. Cristo prometió regresar y por eso es importante hablar de el rapto de la iglesia, lo que sucederá, quiénes se irán al cielo, aquellos que estén sirviéndole a Jesucristo en la tierra. Posiblemente ya muchos han muerto en este tiempo, pero si murieron en Cristo, ellos están calificando para resucitar y ser trasladados al cielo. Es la promesa de Dios, porque el arrebatamiento o rapto de la iglesia habla de resurrección de muertos. Los muertos cristianos, los que murieron en el siglo I, II, III, IV, aquellos que murieron siendo cristianos, sirviéndole al Señor Jesucristo, serán resucitados en el rapto de la iglesia. Pero sus cuerpos serán transformados, porque no podemos entrar al cielo con el mismo cuerpo terrenal. El cuerpo de la tierra es un cuerpo para la tierra, pero Dios hará un milagro, transformará el cuerpo a un cuerpo espiritual, así como fue transformado el cuerpo de Cristo en su resurrección, un cuerpo glorificado para entrar al cielo. Todo esto es conocimiento bíblico que debemos conocer y estar preparados. Y aquellos que vivamos en ese tiempo, porque habrá una generación que no verá muerte. Es la generación última de la iglesia, aquella que no conocerá de la muerte, sino que solamente será trasladada al cielo, transformándose el cuerpo
de lo natural a lo espiritual. Habrá una transformación. Todos tenemos que ser transformados para entrar al cielo, pero habrá una generación que no verá muerte, de allí el término rapto. Cristo raptará, arrebatará a aquellos que están trabajando en la predicación del Evangelio del Reino de Dios, sirviéndole a Dios para entrar entonces a la recompensa en el cielo. Por eso hoy hablaremos del rapto de la iglesia, un suceso que pronto acontecerá. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Tal como dijiste, ¿no? La iglesia nació con el poder y la autoridad, y todo eso sucedió cuando descendió el Espíritu Santo. Sí es cierto, ¿no? Donde Jesús está pronunciándose acerca de la iglesia es en Cesarea de Filipos, que es donde nace el río Jordán, y entonces es donde Pedro, ¿no? hizo la pregunta, ¿no? Mejor dicho, Jesús hizo la pregunta si quién era él, ¿no? Y fue el Espíritu Santo quien le dijo a Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: tú eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo fue quien te lo reveló. Y sobre esa revelación Jesús dijo: sobre esta roca, refiriéndose a él, construiría su iglesia, porque ninguna iglesia se puede construir bajo el hombre, pero sí ante Jesús, porque Jesús hoy en día, Él es la roca de salvación, y la iglesia siempre está arriba, está fundada en Jesucristo. Fue Jesucristo quien habló de la fundación de la iglesia, mas sin embargo el cumplimiento total vino en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto. 120 judíos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que por eso hoy en día seguimos en ese tiempo, el tiempo de Pentecostés, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la iglesia. Tiene muchos nombres, ¿no? Como también podemos hablar, es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de ganar almas, es el tiempo del trigo, es el tiempo de la gracia de Dios, y todo esto hasta que Cristo venga. Sí, hoy estamos en el verano espiritual. Estamos viviendo en el verano de lo natural. El verano de este año 2026 comenzó en junio. Ya estamos en agosto y el verano termina hasta septiembre para comenzar el otoño. Pero hay un verano espiritual. Es el verano que debemos considerar porque estamos en el verano de la cosecha de almas. Estamos aquí en la tierra para hablar de Jesucristo y rescatar las almas de la condenación eterna. Es el trabajo de la iglesia. Por eso la iglesia nace bajo el poder del Espíritu Santo. Ciertamente estás hablando de lo que aconteció. Volvemos a la Biblia, Hechos capítulo 11, cuando en Cesarea, primeramente Cesarea Marítima y después Cesarea de Filipos. Son dos Cesareas porque en una... Al revés, primero fue Cesarea de Filipos y luego fue la Cesarea Marítima. Exactamente, sí, porque esto fue antes de que naciera la iglesia. Sí, para no confundir al auditorio, Cesarea de Filipos se refiere al Monte Hermón, son las faldas del Monte Hermón. Ajá. Es allí donde Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una Cesarea de Filipos. Pero hay otra Cesarea que se le conoce como la Cesarea Marítima, que es donde el Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelio, que era un centurión romano, y fue a las orillas del mar Mediterráneo. Sí, vamos a Cesarea de Filipos. No, primeramente Filipos, okay. Cuando Jesucristo caminaba con sus discípulos, esto fue antes de ir a la cruz del Calvario, antes que Cristo muriera y que resucitara, antes del nacimiento de la iglesia. Pero aquí en Cesarea de Filipo fue donde Jesucristo habla por primera vez el término iglesia. Quien define la iglesia es Jesucristo, y aquí está la definición. Cuando Pedro, por revelación de Dios el Padre,
le dice a Jesús que él era el Cristo. El Señor le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre. Esto no vino del mundo de lo natural. Esto vino del mundo espiritual, vino de Dios el Padre, directamente como revelación a tu corazón, y tú hablaste que Jesús era el Cristo. Por eso el Espíritu Santo es importante para tener la revelación de las cosas del cielo. Y fue cuando Jesús, ante esta revelación, habló de otra revelación, de lo que sería la iglesia, que todavía no nacía. Iban a ser la iglesia después de la resurrección de Cristo. Y estas son las palabras de Cristo en Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí está la característica de la iglesia en la tierra. Es el poder de Dios, el poder espiritual. Es el poder de la resurrección de Cristo que se manifestaría en hombres y mujeres. He aquí os doy potestad, dijo Jesús más adelante en Lucas 10, 19, de hollar serpientes y escorpiones. Aquí en Mateo, Jesucristo nos da las llaves. Tenemos las llaves del reino en la tierra para abrir los cielos. A través de la oración se abren los cielos. Por eso es importante que el cristiano ore, porque a través de la oración Dios interviene en los asuntos de la tierra. Donde hay oración, hay intervención divina para solucionar los problemas de la tierra, de los gobiernos de la tierra, de las familias de la tierra, en toda ciudad, en toda nación. Jesucristo dijo, versículo 19, a ti te daré las llaves del reino. Solamente el cristiano tiene estas llaves para que todo lo que atemos en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra, entonces sea desatado en los cielos. Hay poder en la iglesia no es religión, es el poder del cielo en la tierra, es el poder de Jesucristo manifestado por el Espíritu Santo. Por eso en el versículo 18 Jesús dijo que la iglesia iba a estar fundada sobre Cristo, la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, Hades o infierno, a donde el diablo está llevando a muchos pecadores en su pecado. La iglesia tiene la responsabilidad de estar deteniendo a aquellos pecadores que están yendo hacia la condenación eterna. Solamente la iglesia puede detener el avance de personas que están por su pecado caminando hacia el infierno. Por eso la iglesia está predicando el evangelio. Cuando un pecador oye el evangelio y se arrepiente de estar caminando en un camino equivocado, es el camino del enemigo, entonces reconoce que está equivocado y entonces se convierte a Dios. El camino es Cristo Jesús. Por eso la iglesia predica, tenemos autoridad y poder en el nombre de Jesús. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios y sanarán a los enfermos. La iglesia es poder espiritual en el planeta Tierra. Así que por eso tenemos que saber qué es la iglesia y el poder que se manifiesta en cristianos. Por eso, tiempo después, cuando Cristo muere en la cruz y resucita de los muertos, lo que recibieron 120 personas judías, primeramente en Jerusalén, fue el poder del Espíritu Santo. Es el poder que se necesita para atar y desatar, para reprender las obras de las tinieblas. Y esto sucedió
en Jerusalén, pero 8 años después con los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Podemos leer Hechos 10? Bueno, me gustaría leer primero Hechos 1:8. 1:8. Que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ciertamente ese día descendió el Espíritu Santo en Jerusalén, que Jerusalén pertenecía a la provincia de Judea. Es así como se llamaba antes lo que hoy es el país de Israel. Así que cuando descendió el Espíritu Santo se cumplieron los primeros dos que menciona, ¿no? Jerusalén y Judea. Luego dice Samaria, que Samaria era una mezcla entre judío y gentil, y eso fue lo que cumplió Felipe. Felipe, el diácono, fue quien ganó Samaria para el Señor Jesucristo, pero no se había cumplido cuando dice y todo el mundo. Y eso empezó ciertamente en la casa de Cornelio, en Cesarea Marítima, que empezó el avivamiento en el pueblo gentil. Sí, cuando estuvieron ellos entonces orando en Jerusalén, se cumplió la palabra del Señor Jesucristo de que iban a recibir el poder. Ese poder viene a través del Espíritu Santo. Jesucristo mismo dijo, Hechos 1, del 4 al 5, aquí Jesús manda a sus discípulos a que se vayan a Jerusalén a recibir la promesa del Padre. Versículo 5 dice, porque Juan el Bautista, ciertamente él bautizó con agua, mas vosotros, los que vamos a ser cristianos o los que iban a ser cristianos, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto fue lo que recibieron el día de Pentecostés. 120 estaban reunidos, recibieron el poder para ser testigos, para ser predicadores de Jesucristo en el mundo entero. Primeramente Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que dice Hechos 1:8, y en Hechos capítulo 2 habla ya de cómo fue que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Y en el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Todo esto sucedió en Jerusalén el día que nace la iglesia, hace 21 siglos atrás. Pero vayamos 8 años después para conocer cómo nace la iglesia gentil. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, leamos versículos del 1 al 4, donde habla de Cornelio en Cesarea Marítima. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá, Él te va a predicar de Jesucristo. Predicamos los seres humanos en la tierra, los cristianos, los ángeles en este tiempo no predican, ellos traen la revelación. La Biblia dice que en Apocalipsis, eso habla ya para la gran tribulación, allí sí los ángeles van a predicar, pero hoy no, hoy son los cristianos, hombres y mujeres que predicamos. Por eso el ángel le dijo a Cornelio, Cornelio, sé que eres un hombre temeroso de Dios, estás ofrendando, dando tus limosnas y estás orando
y eres un hombre bueno o justo, pero te falta algo, te falta la salvación. Así que es necesario que mandes a buscar a Pedro. Pedro te dirá lo que tienes que hacer. Y Pedro vino y predicó el Evangelio de Jesucristo, y esto fue lo que aconteció. Sigamos leyendo. Sí, Pedro estaba en Jope, que Sí. Jope hoy en día sería la ciudad de Tel Aviv, en Israel, y más o menos son unos 100 kilómetros de camino entre Jope y Cesarea Marítima. O sea que era larga la distancia. Sí, por eso tardaron 2 días en llegar para Jope y luego otros 2 días para regresar a Cesarea. Pero esperaron, tuvieron Esperaron. la paciencia, Sí, aguardaron. Pedro llega y entonces empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo. sí. Pero vamos a ir a la parte última cuando Pedro está predicando. Hechos capítulo 10, versículos del 44 al 48. 10:44 Sí, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. así nace la iglesia gentil. El apóstol Pedro fue usado por Dios para predicar el primer mensaje evangelístico a los judíos y también a los gentiles. Y aquí tenemos cuando Pedro vio que el Espíritu Santo venía sobre ellos y que Dios estaba bautizando a los gentiles. Sí. Se sorprendió porque creía que solamente la bendición era para los judíos, porque 120 judíos estaban en Jerusalén cuando fueron bautizados y creyeron que solamente los judíos tenían esa bendición de la salvación, pero Dios estaba ahora extendiendo la salvación a los Sí, gentiles. aquí vemos, por ejemplo, que es porque Pedro llevó también una comitiva de judíos Sí. para Cesarea Marítima, y de acuerdo a la ley que exigía el no contaminarse con lo impuro. Entonces, para ellos, por ejemplo, en su pensamiento, no puedes ir a Cesarea Marítima porque toda Cesarea Marítima es un pueblo gentil. Y nada más con pisar o entrar en esa ciudad ya te contaminaste. Ese era el pensamiento de ese tiempo. Por eso Dios trató primero con el apóstol Pedro, vemos, lo hizo caer en sueño, y él vio animales de todo tipo en un lienzo muy grande, ¿no? Y entonces 3 veces le dijo el Señor: Pedro, mata y come. Y él dijo: Señor, yo nunca he probado cosa inmunda. Pero al final Dios siempre le dijo a Pedro: lo que yo ya purifiqué, tú no le llames ya inmundo. Y ciertamente aquí los judíos estaban muy atónitos porque vieron cómo el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, y ellos pensaron que nada más la salvación y el Espíritu Santo era para el pueblo judío, que no era para alguien más. Mas sin embargo, vemos el Espíritu Santo descendió de tal manera que el apóstol Pedro no pudo terminar su mensaje, porque todos se arrepintieron, todos empezaron ahora sí a hablar en lenguas, así que no pudo terminar el mensaje porque descendió el Espíritu Santo. Y aquí me gustaría señalar algunas diferencias, ¿no?, entre lo que es el Pentecostés de Hechos 2 y aquí la casa de Cornelio, que está en Hechos 10, porque vemos en ambas descendió el Espíritu Santo, solamente que hay algunas diferencias muy marcadas. Por ejemplo, una de esas es que, por ejemplo, el horario es una de ellas. Mientras el Espíritu Santo descendió en Jerusalén a las 9 de la mañana, en la casa de Cornelio fue a las 3 de la tarde.
que ambos horarios coinciden con el padecimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde, que son dos de las horas que se iba también a orar al templo. Así que por un lado vemos un horario diferente, mientras los judíos lo recibieron cuando Jesús estaba siendo crucificado. En el caso del pueblo gentil es cuando Jesús dijo consumado es y murió. El diablo está derrotado. Exacto, la derrota del diablo es lo que marca la muerte del Señor Jesucristo, así como su resurrección de entre los muertos. Pero también hay una segunda diferencia aquí, ¿no? Y la segunda diferencia está en que, por ejemplo, los judíos primero fueron bautizados en agua y luego recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Así fue, ¿no? En cambio, en Cesarea fue totalmente al revés. Vemos, ellos primero hablaron ahora sí el lenguaje espiritual, hablaron en otras lenguas. Y por eso Pedro le decía a la comitiva judía, mira, ellos ya fueron bautizados por el Espíritu Santo, ¿qué les impide bajarse en agua? Porque vemos, esto es algo totalmente diferente como el pueblo judío. El pueblo judío primero fue bautizado en agua y luego recibió el Espíritu Santo, mientras que con Cornelio fue al revés. Primero recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en agua. Así es. Por eso tenemos que escudriñar de las Escrituras para conocer las raíces, nuestras raíces. Nosotros los cristianos gentiles venimos de la bendición que Dios estableció primeramente con los judíos. Es más, la Biblia está establecida para que nosotros la estudiésemos, pero todo el Antiguo Testamento habla del pueblo de Israel. Y ya en el Nuevo Testamento vemos cómo el Espíritu Santo a través de, sobre todo de los primeros cristianos que eran judíos, llevaron el Evangelio a las naciones gentiles. Uno de ellos, el apóstol Pablo, llevó el Evangelio a Asia y a Europa, a algunos lugares de Europa. Así que el Evangelio se empezó a extender. Hoy estamos en el siglo XXI, pero vayamos al tema del rapto, porque desde el principio Jesucristo habló que iba a regresar. Él hablaba de su iglesia, del trabajo de la iglesia, del poder de la iglesia. Acabas de señalar que las 3 de la tarde fue cuando vino el Espíritu Santo a los gentiles, y eso representa la muerte de Cristo. Cristo empezó su padecimiento en la cruz a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. Pero a las 3 de la tarde dijo, consumado es. Esto habla para los gentiles. El Señor se reveló en la casa de los gentiles en Cornelio, y esto habla del poder, porque nosotros los gentiles venimos de un pasado muy escabroso en cuanto a lo espiritual. Venimos de un pasado de las tinieblas. Nuestros antepasados eran adoradores de imágenes, adoradores de ídolos, hechiceros, brujos, adúlteros, fornicarios. Hemos heredado todo ello. Pero Dios tuvo compasión de nosotros los gentiles, y dice la Biblia en Romanos, un pueblo que no era pueblo, vino a ser el pueblo de Dios, un pueblo santo. Por eso solamente en Jesucristo hay transformación del pecador. Antes éramos pecadores, pero ahora en Cristo somos santos de Dios, solamente en Cristo. Pero ahora Jesucristo nos está revelando, o en esta enseñanza, que a las 3 de la tarde Cristo dijo, consumado es. Esto habla del poder de la victoria sobre el diablo. Esto habla que nosotros recibimos el bautismo con el Espíritu Santo en la evidencia de hablar en otras lenguas. Es el poder para mantener al diablo bajo nuestros pies. Porque antes éramos esclavos del diablo por medio del pecado, pero ahora somos victoriosos en Cristo. Y la Biblia dice que vamos de triunfo en Cristo Jesús. Por eso Jesucristo nos da autoridad y poder para echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Antes no teníamos esta autoridad, éramos esclavos del enemigo, pero ahora no.
Por eso la importancia de las 3 de la tarde, el poder. Jesucristo dijo, consumado es, y ahora Jesús dijo, recibirán poder para hollar serpientes y escorpiones. Así que la iglesia nace con el poder del Espíritu Santo. Todo esto es historia bíblica que debemos conocer. Siglo I, en el año 33 aproximadamente, nace la iglesia en Jerusalén con 120 judíos, pero 8 años después nace en Cesarea Marítima, donde la casa de Cornelio fue alumbrada por el Espíritu Santo y nace la iglesia gentil. Pero todos estaban con la idea que Cristo regresaría pronto, muy pronto, que ellos no verían muerte sin ver el regreso de Cristo, porque Cristo prometió regresar. Así que la iglesia del siglo I trabajó intensamente predicando el Evangelio con la esperanza del regreso de Jesucristo. Pero no era para ellos el tiempo del regreso. Tenían que pasar otras cosas en cuanto a la profecía para el regreso de Jesucristo. Primeramente, leamos en lo que dice Juan. Jesucristo está dando estas enseñanzas de su regreso. Y Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 2 al 3, que Él regresaba al cielo, a donde estaba con el Padre. Iba a prepararnos lugar, morada, para que aquellos que en la tierra creyésemos en Cristo, fuésemos levantados de la tierra al cielo para las moradas que Cristo iba a edificar, construir en el cielo. Es lo que dice Juan. A esto se fue Jesucristo hace 21 siglos atrás, a preparar el lugar donde estarían los cristianos, aquellos hombres y mujeres que iban a creer en Cristo, iban a creer en el Evangelio de Cristo. Juan capítulo 14, versículos del 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas son las palabras del Señor Jesús. Voy a regresar por ustedes, es lo que dijo el Señor, para que donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. Así que esto es lo que se conoce como el rapto. Viene a raptarnos, a arrebatarnos, a quitarnos de este mundo y darnos introducción en el cielo. Es justo lo que se hacía y lo siguen haciendo algunos del pueblo judío, ¿no? Porque en la tradición judía, por ejemplo, los padres son los que hacen la boda de sus hijos, en cierta manera. Entonces juntan a un hijo con una hija de otra familia, ¿no? Para que empiecen ahora sí una nueva familia. Entonces se hace toda una conmemoración en todo ello, pero entonces llega la parte donde, por ejemplo, el novio le tiene que decir a la novia: mira, yo tengo que ir con mi padre y vamos a hacerte una casa para ti, porque en la tradición judía, en la casa del padre del novio es donde se hace también la casa del hijo. Entonces, ya sea que se hace, si es muy rico, entonces se hace una casa al lado del padre, o si no tiene tantas posibilidades, entonces se hacía así como un condominio, ¿no? Entonces el padre vive en un piso, en otro piso vive otro hijo, y así es como viven el pueblo judío. Por eso es que también ellos viven en edificios también así. Entonces, por eso le dice el novio, le dice a la novia: mira, yo tengo que ir con mi padre, y entre mi padre y yo tenemos que hacer una casa para ti, o para nosotros, mejor dicho, ¿no? Entonces luego es donde empezaba, vamos a decir, el tiempo de espera, que más o menos pasaba un año
El ejemplo lo tenemos con José y María. Estaban en el año esperando ya para juntarse cuando el ángel Gabriel se adelantó y le habló a José y a María, ¿no? por privado a cada uno, acerca de que tenían que juntarse porque ya el Espíritu Santo empezaba a obrar en el vientre de María. Y así es como llegamos a esta segunda parte que dice, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Y precisamente el novio se despedía de la novia diciéndole, cuando yo regrese, voy a ir por ti y te voy a llevar a nuestra casa. Y eso es justamente lo que está diciendo aquí. Jesucristo, ¿no? Dijo, yo me voy, pero también voy a regresar por ti, para que ustedes también estén donde yo estoy. Sí, así es, Jesucristo pronto regresará. En el siglo I creyeron que era el tiempo de su regreso y murieron creyendo, murieron en la promesa. Siglo II, siglo III, las condiciones no estaban, porque tenían que acontecer otros sucesos proféticos. Jesucristo viene a recompensar la tarea de la predicación del Evangelio. En Apocalipsis 22:12, Jesucristo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Eso habla de recompensa, a recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene a recompensarnos. Por eso el Señor está trabajando desde los cielos a favor de la iglesia, para que la iglesia haga obras del cielo, la salvación del pecador. A esto vino Jesucristo, a salvar al pecador. Cristo no vino a condenar al pecador, sino a salvar al pecador. Y la iglesia, que es el cuerpo extendido de Cristo, está con el mismo propósito en la tierra. No para condenar al pecador, sino para salvar al pecador. Por eso se predica el Evangelio. Entonces, las condiciones tenían que estar ya preparadas para el regreso de Cristo, y creemos que nosotros, los que vivimos en la presente generación, somos los que estamos ya viviendo en estos acontecimientos proféticos. Jesucristo, Él habló que se predicaría el Evangelio en todo el mundo y vendría el fin. ¿Cómo vino la ayuda de Dios del cielo a la tierra? Para que se predicara el Evangelio a través de lo que hoy conocemos como la tecnología de la comunicación. ¿Cuándo comienza esta tecnología de la comunicación? De una manera muy enfática, porque hoy en día estamos en el tiempo del celular. Todo comenzó en el siglo XX, siglo cuando empieza el desarrollo de la tecnología de la comunicación, radio, televisión, pero llega el Internet, y en el presente siglo XXI estamos en el tiempo del celular. Tiempo para estar preparados al regreso de Cristo, porque hoy, por medio de este recurso, podemos comunicarnos en tiempo real con cualquier persona en cualquier ciudad del mundo, en cualquier nación. Así que estamos viviendo en un tiempo pronto al regreso de Jesucristo. Y el Señor habla de señales. ¿Cuáles son las señales que hoy estamos viendo en las noticias todos los días? Todos los días están hablando hoy de terremotos. Y los noticieros dicen, es que la tierra está temblando todos los días y se están incrementando los temblores y la magnitud de los temblores. Pero todo esto es profecía. Podemos leer Lucas 21 del 25 al 26. Sí, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Habla de eclipses. Y en la tierra angustias de las gentes Habla de confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Habla de huracanes. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca. Jesucristo profetizó antes de irse las señales de su regreso. Y él habló que habrían señales en el cielo y también en la tierra. Y en el mar. Eclipses, terremotos y maremotos, Sí. tsunamis. Correcto, sí. Porque cuando hay un terremoto, inmediatamente, sobre todo cuando el terremoto es, por ejemplo, ahora en Indonesia, estaban preocupados, o en Japón, están preocupados por los tsunamis. Sí, vemos la semana pasada, fue una semana muy inédita, ¿no? Sí. Porque empezó la semana con un terremoto en Colombia, luego a la mitad de la semana vino el eclipse solar que pasó por España, y luego el fin de semana, 2 terremotos, ¿no? El más grande en Indonesia de 7.7, que hasta ahora es el más alto que ha habido este año, y por otro lado también en Granada, España, aunque fue de 5, pero cómo ha causado también estragos, ¿no? Y sigue temblando en Granada, España. Y ahora esta semana pasó también un huracán cerca de Hawái, ¿no? El huracán Lala. Así que vemos cómo todo se está combinando entre eclipses, sean de sol, de luna, entre terremotos que están pasando en diferentes lugares, entre huracanes también, que se está agitando el mar. Y entonces por eso aquí Dios o Jesús dijo, ¿no? Cuando tú estés viendo una combinación de todo un poco, lo único que tú puedes hacer es levantar tu cabeza al cielo, orar, porque muy pronto tu Redentor viene por ti. Viene el rapto. Ahora muchos le preguntan a los científicos, pero hablando de terremotos, ellos dicen, no podemos predecir los terremotos. Sabemos que van a acontecer los terremotos, porque las evidencias están registradas, pero ¿cuándo? No se sabe. Y el tiempo que hay para dar una alarma que está ya temblando son de segundos. Sí, 30 segundos. 30 segundos posiblemente tiene la persona para salir corriendo o resguardarse en un momento. No hay mucho tiempo. ¿Qué dice la profecía? ¿Qué dice la Escritura con respecto a los últimos tiempos de la ciencia humana? Porque Dios es el creador de la ciencia y de la tecnología. Esto no nació por mente humana. Todo esto es por la profecía para que la iglesia cumpliese su tarea de extender la predicación del Evangelio por la urgencia, porque el diablo está atacando la vida humana, está contaminando con el pecado y muchos están hundidos en el pecado y alguien tiene que ayudar. A esto está la iglesia, para ayudar al pecador. Entonces el Señor ha facilitado todo esto, pero Dios estableció que solamente la sabiduría vendría a través de la palabra y del Espíritu Santo. En cuanto a la otra sabiduría, aquellos que están en una sabiduría humana vendrán a una confusión. Y todo esto está dado en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice el Espíritu Santo aquí a través del apóstol Pablo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios esta sabiduría? Por eso hoy en día los científicos dicen una cosa y después tendrán que contradecirse. Cuando nosotros estudiábamos en primaria, conocíamos que habían 9 planetas y de pronto desaparecieron uno, Plutón. Ya no estaban enseñando de 9 planetas, sino de 8 planetas. Ahora vuelven otra vez a retomar 9 planetas. Esto es confusión científica. Por eso Dios es Dios de la ciencia y de la sabiduría, y Dios nos está alumbrando. Por eso tenemos que estudiar de la Biblia, profecía, guiados por el Espíritu Santo a través de la oración. Donde hay oración, Dios detiene todo juicio que está viniendo por el pecado. Podemos nosotros
traer un cambio en una ciudad, en una nación que está amenazada debido a el pecado por sequías, por lluvias torrenciales, por terremotos o por maremotos. ¿Se pueden cambiar las circunstancias? Así es. Para eso está la iglesia, para interceder a favor de la tierra. Todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, lo que desaten será desatado. Por eso la iglesia está trabajando y será recompensada cuando Cristo venga por su iglesia en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Preparémonos. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza. Hay que seguir escudriñando de las Escrituras y estar preparados. Cristo viene ya. Dios nos ama. Gracias y Dios mediante, hasta nuestro próximo programa.